Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la crónica periodística. La crónica periodística es un tipo de redacción dentro de la rama del periodismo literario. Se caracteriza por relatar los hechos de un acontecimiento de manera ordenada y muy detallada. En pocas palabras, relata los hechos de manera cronológica, como contando una historia. La crónica periodística no es un escrito de ficción. Se trata de un acontecimiento real. Hoy en día, tanto la prensa online como la escrita la utilizan para captar la atención del público que busca más que una simple noticia. El público al que va dirigida la crónica periodística es aquel que no le basta con un pequeño relato de los hechos y ya, sino buscan la información completa de inicio a fin con un lenguaje y tono de comunicación simple y directo. Veamos las características de la crónica periodística. Es una narración propia del periodismo literario. Se encuentra entre la información y la interpretación. La crónica periodística es un relato, narra en forma detallada y secuencial un suceso. Al redactarla se utiliza un lenguaje sencillo, ya que se dirige a un público amplio. La crónica periodística es para toda persona interesada en conocer los eventos que se narran. Es una narración muy detallada, es minuciosa en su descripción. No debemos dejar pasar ningún detalle. El autor es testigo presencial de los hechos. La crónica se construye más sobre el arte de mirar y permanecer que en hacer preguntas. Además, hace hincapié en la necesidad del reporteo o trabajo de campo por parte del cronista, con la idea de que para ver no solo hay que estar, para ver hay que hacerse invisible. Hay quienes plantean la necesidad de la presencia del autor en el escenario o situación donde transcurren los hechos y consideran que el arte de interrogar y verificar los datos constantemente es fundamental en la labor del cronista. Sobre la forma de narrar, podemos decir que cada descripción o recurso propio de un texto literario dentro de la crónica tiene un sentido en sí mismo y no está allí como adorno literario con fines meramente estéticos. La crónica se distingue por el sello de su autor y que ello forma la esencia misma del texto. En ese sentido, se destaca la libertad expresiva en el estilo o la forma de narrar y el estilo creativo del autor. Se informa literariamente, pero sin perder las características de claridad, sencillez y precisión. En la crónica periodística se da el cruce entre información e interpretación. Presenta una inequívoca faceta informativa, pero es algo más que pura información, ya que su identidad está determinada por la función interpretativa y la valoración de lo narrado. Por ello puede considerarse un género ambivalente o un género mixto entre el periodismo informativo y el periodismo de opinión. La crónica es la narración de una noticia con ciertos elementos valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto al relato del hecho que la origina. En la equidistancia entre la información y la interpretación se plantea además la necesidad de trascender lo meramente subjetivo y conectarse con un interés colectivo. Respecto a la temporalidad de este tipo de narración, hay un elemento esencial que marca la estructura de la crónica: la secuencia temporal. Se trata de un texto que intenta reflejar lo acaecido entre dos fechas. De ahí le viene su origen etimológico. Respecto a su estructura, podemos decir que debido a la libertad expresiva y estilística que posibilita el género de la crónica, su estructura no se ciñe a la estructura formal de la pirámide invertida. En la crónica se distinguen claramente solo dos partes, la titulación y el cuerpo. Como componentes de la primera se pueden contemplar el título, que puede tener antetítulo y subtítulo, y el lead, que en su defecto hace su función de primer párrafo. El cuerpo de la crónica tiene un estilo libre. La conclusión no está siempre al final del relato, pues muchos cronistas prefieren hacer la valoración al principio, e incluso en los titulares, mientras que la argumentación normalmente va a lo largo de todo el texto. Es un género con una estructura formal libre. Límites éticos de la crónica. En la crónica se plasma la visión personal, pero se debe mantener la objetividad de lo acontecido.
Se apunta a la necesidad de ser exacto, lo que diferencia a la crónica de la ficción, en la que hay lugar para la invención. Tipologías. Cuando su estilo le da un contenido preferentemente centrado en la función informativa sin llegar a ser una noticia, tenemos la crónica informativa. Y cuando principalmente está inclinado hacia una valoración de lo sucedido sin olvidar la información, se trata de una crónica valorativa. Antecedentes de la crónica. La crónica ha sido uno de los medios más pertinentes para transmitir conocimientos históricos a las generaciones futuras. Según Martín Caparrós, el historiador griego Heródoto, el llamado padre de la historia, es tal vez el padre de la crónica, ya que dejó escritos excelentes sobre los viajes que realizaba en esa época. Durante siglos, era propia de los viajeros que la utilizaban para contar lo que veían en territorios desconocidos. El nacimiento de la crónica como género historiográfico se desarrolló entre los siglos IX y XIV. Según historiadores de la literatura española, la proliferación de crónicas y obras historiográficas se dan en el occidente medieval desde principios del siglo XII. A partir de esa época, las crónicas comienzan a abarcar diversas temáticas. Hay relatos sobre el nacimiento de un príncipe, el matrimonio real entre miembros de distintas monarquías o las defunciones de las familias más sobresalientes. Sin embargo, el género empezó a adoptar un carácter más literario cuando se dedicó a contar las aventuras de los viajeros renacentistas y los intercambios culturales con América. Allí introducen narraciones, descripciones, creación de mundos imaginarios y alternativos, diálogos, retratos de personajes, comparaciones y demás recursos más propios de la ficción literaria que del rigor histórico. En América tuvo su momento con los relatos que los viajeros letrados trajeron de la India. Algunos ejemplos son los diarios de Cristóbal Colón o los comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. El nacimiento de los primeros periódicos hizo que entre los artículos que en ellos se publicaban se fueran distinguiendo géneros periodísticos, y entre ellos la crónica, distinguiéndose claramente de las crónicas publicadas como obras historiográficas por cronistas que se consideraban historiadores y no periodistas. La crónica no historiográfica fue el modo de contar de una época que no tenía más recursos. Sus autores contaban los sucesos que presenciaban y los lugares que visitaban, tal como hicieron grandes referentes como José Martí y Rubén Darío a fines del siglo XIX. Con el avance tecnológico como la aparición del cine y la televisión, la escritura como recurso para contar fue quedando atrás. Sin embargo, a mediados de 1960 la crónica tuvo su resurgimiento de la mano del llamado nuevo periodismo, que retoma los criterios narrativos para construir un relato a partir de hechos de la realidad. El escritor estadounidense Truman Capote con A Sangre Fría en 1966, o el argentino Rodolfo Walsh con Operación Masacre en 1957, dejan claros ejemplos de grandes piezas literarias realizadas a partir de una profunda investigación periodística sobre hechos puntuales. Esto ha sido todo por hoy, donde hemos desarrollado el concepto de crónica periodística y sus características. Espero les sea de utilidad. Los invito a compartir el video, a comentarlo, a sugerir, a darle like si les gustó, a suscribirse al canal para poder seguir creciendo día a día y seguir subiendo contenido de este tipo. Desde ya, muchas gracias.